Como bien dice el título de este video, los hechos del caso ocurrieron en un municipio de Valencia llamado Alcácer. Su población, que apenas sobrepasa los 10.000 habitantes, se caracterizaba por ser muy tranquila. Antes de este caso habían pasado años sin que ocurriera un delito grave. Normalmente lo poco que sucedía allí eran disputas entre vecinos o algún otro problema de muy poca importancia. Al menos también si lo comparamos a lo que ocurrió en esta ocasión. Es por esto mismo de que Alcácer era relativamente tranquilo que sorprendió aún más cuando se dio este caso. Las víctimas de esta historia son Antonia, Desiree y Miriam, 3 adolescentes que fueron brutalmente asesinadas. La más grande de las 3 era Antonia Gómez Rodríguez, nacida el 25 de mayo de 1977 en Ciudad Sanitaria de la Fe, también en Valencia. Al momento de los hechos, Antonia tenía 15 años, un año más que sus amigas, de hecho, quienes la llamaban Toñi. Hija menor de 4 hermanos, Antonia había abandonado la secundaria. Los estudios no eran lo suyo y esperaba ansiosa cumplir los 16 para poder comenzar a trabajar. Quienes habían conocido al grupo de amigas juntas afirmaban que Toñi era la más tímida y reservada de las 3, pero también tenía una personalidad muy dulce y tierna, con una sonrisa que la hacía destacar entre todos. En edad, quien la seguía era María Deseada Hernández Folch, a quienes todos conocían como Desiree. Ella había nacido el 7 de febrero de 1978 y por lo tanto, al momento de los hechos tenía 14 años. Apasionada por el deporte, y en especial por el patín, Desiree era sin duda la más popular de las 3, conocida por andar en patín por todo el pueblo. Esta chica tenía una personalidad de lo más encantadora, y aquello le ayudaba a entablar amistad con prácticamente cualquier persona con la que hablara. A diferencia de Toñi, Desiree todavía iba a la secundaria, pero la realidad es que no le iba nada bien. La única materia en la que lograba obtener buenas calificaciones era en deportes, algo que realmente le encantaba. El grupo terminaba de completarse con Miriam García Iborra, quien también tenía 14 años y era sin duda la más tímida del grupo, aunque sus padres, los doctores Fernando García Mediano y Matilde Iborra Martínez, la describían como una chica muy sensible y dulce. Al igual que a sus amigas, a Miriam no le iba demasiado bien en sus estudios, pero tampoco le gustaba el deporte. A ella en realidad le atraían más las artes y en específico la danza. Desde que era muy chica, Miriam soñaba con ser bailarina de ballet, pero al parecer no se le daba muy bien por más que lo intentara. Aunque claramente, por más que a todas ellas no les fuese bien en aquel instante, en aquel momento de sus vidas, todavía les quedaba mucho tiempo para averiguar qué querían hacer y cómo hacerlo. O al menos eso es lo que debería haber pasado. Deberían haber tenido tiempo para explorar todas estas cosas, pero no fue así. Eran 3 chicas adolescentes que realmente no se metían en ningún problema, que no tenían problemas con nadie y que realmente estaban buscando su camino en la vida. No había ningún indicio de lo que les estaba por pasar. Es así, con este contexto, que podemos pasar al día de los hechos. El viernes 13 de noviembre de 1992, las 3 chicas fueron a la casa de Esther, otra de sus amigas. Las 4 habían arreglado con unos cuantos días de anticipación salir a bailar, acordando encontrarse en la casa de Esther como punto de partida. Antonia, Desiree y Miriam llegaron a la casa de Esther a las 8 de la noche del viernes, encontrándose con un inconveniente. Esther estaba enferma. Tenía gripe y por lo tanto no iba a poder salir a bailar. Sin querer irse sin más, las chicas se quedaron con Esther un buen rato antes de decidir salir hacia Color, una discoteca en Picassent, otra comunidad de Valencia ubicada al norte de la ciudad. Todavía desde la casa de Esther, alrededor de las 8 de la noche, Miriam llamó a su padre para averiguar si él podía llevarlas en auto hasta el boliche, porque en ese punto no tenían a nadie disponible para llevarlas.
No es que fuera particularmente peligroso el camino, ni particularmente lejos, pero sería mejor que alguien conocido la llevara definitivamente. Hay que entender también que justo en esa fecha las personas que usualmente podrían haberlas llevado estaban u ocupadas o enfermas, ya que en esa época, por alguna razón, había una gripe bastante fuerte dando vuelta y mucha gente ya no estaba disponible. El boliche en cuestión quedaba tan solo a 2 kilómetros de donde se encontraban, pero el mayor problema era que el camino estaba oscuro y era un poquito aislado. La madre de Miriam explicó a su hija que no iba a poder ser, que no la iban a poder llevar, ya que su marido había vuelto del trabajo con fiebre y se había ido directamente a acostar. Sin la posibilidad de que la llevaran, las chicas se despidieron de Esther y decidieron hacer autostop para llegar a la ruta CB 405 entre las calles Picassent y Montserrat, donde se ubicaba Color, que era una de las discotecas más populares entre los adolescentes para ese momento. Y es que en ese local todos los sábados y domingos había fiestas organizadas por aquellos grupos de los institutos cercanos que estaban a punto de graduarse. Eran de esos grupos que necesitaban reunir fondos para el viaje de graduación. Siendo que era una fiesta para menores, la discoteca solía cerrar a las 10 de la noche, por lo que las chicas estaban un tanto ansiosas para poder llegar antes de que cerrara, por lo que no demoraron en dirigirse a una vía concurrida para hacer dedo o autostop. Es importante aclarar que en esa época era una práctica completamente común. No te digo que no fuera un poco peligrosa, no te digo que no supieran que podía llegar a ser peligroso, pero era un tramo tan corto y era bastante común, así que no era un gran problema. Sobre todo era más común en municipios y pueblos alejados, como era en el que vivían las chicas. ¿Era lo ideal? No era lo ideal, especialmente para un lugar tan aislado y oscuro, pero en definitiva no era la primera vez que lo hacían. Ellas ya habían hecho autostop antes. Como les digo, no era muy raro, así que tampoco es que lo pensaron demasiado. El problema llegó cuando, después de despedirse de su amiga Esther, nadie más las encontró. Cuando después de las 10 de la noche ninguna de las chicas volvió a su casa, sus padres comenzaron a preocuparse. Sabían que Color cerraba a las 10 y todas las anteriores veces que habían ido volvían poco después de esa hora. No es que se quedaban charlando demasiado, no es que se iban a la casa de otra persona, volvían. Preocupados, los padres se pusieron en contacto entre ellos. Como ninguno tenía novedades de sus hijas, decidieron ir a buscarlas a Color directamente, suponiendo que tal vez la fiesta se había extendido y ellas seguían allí, al menos esperando lo mejor. Sin embargo, al llegar a la discoteca se encontraron con que estaba cerrada. Solo quedaban un par de empleados que estaban organizando el local y limpiando tras la fiesta. Preocupados, los padres de una de las chicas se acercó para preguntar si habían visto a su hija y a las otras dos, pero los trabajadores afirmaron ni siquiera haberlas visto en la discoteca esa noche. Cada vez más preocupados, después de eso, radicaron la denuncia por la desaparición. En un inicio, la policía se reunió con los padres de las chicas para averiguar quiénes eran estas adolescentes y cómo habían salido, qué llevaban puesto y si habían llevado dinero. Su intención era confirmar o descartar la posibilidad de que ellas se hubiesen ido por voluntad propia, por su propia cuenta, para ver si tal vez se habían escapado de alguna forma. Las chicas en realidad solo habían llevado lo que tenían puesto y prácticamente no tenían plata, por lo que terminaron descartando la posibilidad de que hubiesen elegido irse. Tras descartar esta primera teoría, empezó a tomar más fuerza la hipótesis de un rapto. Sin embargo, como era muy tarde en ese momento, se decidió empezar la búsqueda a primera hora de la mañana, cuando la luz del día pudiera ayudarlos. La búsqueda se desarrolló tanto en Alcácer como en Picassent, por lo que la policía aceptó la ayuda de todos aquellos voluntarios que quisieran colaborar de alguna forma. Y esto acabó siendo realmente trágico. El domingo 15 de noviembre, mientras dos voluntarios de protección civil buscaban en los barrancos de Picassent y se disponían a colocarse los chalecos reflectantes, un todoterreno que pasaba por la zona los atropelló, provocándoles heridas graves.
Fernando Castilla Vela murió inmediatamente y Francisco Conejo Rodríguez sobrevivió con secuelas que le quedaron de por vida. Más allá de este incidente, que ya partía todo el caso de una manera terrible, ninguna de las búsquedas en ambos municipios arrojó resultados. No había prácticamente pistas, pero sí una cantidad enorme de testimonios. Personas que creían haber visto a las chicas se acercaron a hablar con las autoridades. Lo que no se limitaba únicamente a Alcácer ni a Picassent, de hecho. Ni siquiera solo a Valencia. Personas de toda España se comunicaron con la policía de sus respectivas comunidades, asegurando haberlas visto. Las llamadas eran tantas que resultaba imposible que la policía de Alcácer las atendiera sin descuidar la investigación. Por lo que se organizaron 2 unidades policiales especiales en Granada y Pamplona para atender estos llamados y recoger de los mismos las pistas que la ciudadanía daba. Gracias a este método se consiguió la declaración de una pareja de jóvenes. Según lo que ellos contaron, habían visto a las 3 haciendo dedo a la salida de Alcácer y decidieron acercarse con su auto para llevarlas. Viajaron con ellas hasta una estación de servicio a la entrada de Picassent, donde sus caminos se bifurcaban. Reconstruyendo los movimientos de las chicas, estas unidades especiales recibieron el llamado de un adolescente, unos años más grande que ellas, que afirmaba haberlas visto mientras él volvía de Color rumbo a su casa. Ellas iban en dirección contraria, es decir, hacia la discoteca. Por último tenemos el testimonio de una señora mayor que aportó una de las primeras pistas. Dijo que había visto a las 3 niñas bajo el balcón de su casa haciendo autostop. Después de unos minutos de verlas ahí, un pequeño auto blanco llegó, en el cual se podía ver que dentro había 4 personas. Sin embargo, la mujer no recordaba la matrícula o el modelo del auto al que las chicas supuestamente se subieron. Sin ninguna pista firme sobre lo que había sucedido, la policía centró sus primeras acciones en Picassent. Primero investigaron a los amigos y conocidos de las chicas, pero no obtuvieron ningún tipo de información, así que pasaron a investigar a los clientes habituales de Color, a los empleados e incluso a los dueños de la discoteca, sin tener éxito tampoco. Las conversaciones con aquellas personas que habían asistido a la discoteca ese viernes llevaron a la policía a concluir que las chicas nunca habían llegado al destino. Es decir, lo que sea que les haya pasado ocurrió entre este último lugar donde se las vio todavía con vida hasta antes de llegar a Color. Con esa conclusión, la policía decidió enfocarse en todos los reclusos de Picassent que habían sido liberados días antes de la desaparición de las chicas. También se enfocaron en los criminales sexuales de la zona, lo que les permitió encontrar a su primer sospechoso. Durante 2 semanas siguieron de cerca los movimientos de un hombre que tenía varias denuncias por atentar al pudor, y es que en más de una ocasión había sido visto satisfaciéndose con muñecas inflables de tamaño natural en un descampado de la zona, aunque terminaron por descartarlo. Paralelamente, la policía se mantuvo distribuyendo miles de carteles con información de las 3 niñas por todas las ciudades cercanas, apoyándose también en los medios de comunicación, que dieron una cobertura enorme al caso y ayudaron a que la información y las fotos de las jóvenes se divulgaran rápidamente por todo el país. El gobierno nacional no se quedó por fuera del caso. El ministro del Interior de ese entonces, José Luis Corcuera, estuvo en contacto con los padres de las chicas desde un inicio y posteriormente formó un equipo especial integrado por la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar con la búsqueda. Por su parte, el presidente Felipe González se reunió con las familias de las jóvenes recién en Nochebuena, es decir, a más de un mes después de la desaparición. Para esas alturas no habían mayores avances en la investigación, y ante la falta de pistas se decidió poner al corriente de lo que estaba sucediendo a la Interpol para poder así ampliar la búsqueda hacia afuera de España también. Sin embargo, las familias de Antonia Desiré y Miriam no se quedaron con los brazos cruzados. Al saber que la búsqueda se extendía fuera del país, decidieron personalmente hacer carteles en diferentes idiomas, los que empezaron a distribuir en algunos países de África y Europa. Durante el resto de 1992 y hasta finales de enero del año siguiente, tanto la policía como los padres de las chicas siguieron varias pistas, como por ejemplo una que indicaba que podían haber sido llevadas a Marruecos
para ser vendidas como esclavas sexuales. Pero esta pista parecía ser un callejón sin salida. La investigación continuó durante los siguientes meses, hasta que finalmente, el 27 de enero de 1993, se hizo un hallazgo que cambiaría todo. Habían pasado 75 días de la desaparición de estas jóvenes, cuando después de unas intensas lluvias, la tierra del barranco de la Romana, al sudeste de Valencia, se ablandó, permitiendo ver los 3 cuerpos que ese día, alrededor de las 10 de la mañana, fueron encontrados por 2 apicultores de la zona. Los hombres se llamaban Gabriel Aquino González y José Sala. Tenían 69 y 53 años respectivamente. Al momento del hallazgo estaban en esa zona cuidando de los panales, cuando de repente notaron un brazo humano semienterrado que llevaba un reloj bastante grande en la muñeca. Obviamente esto llamaba muchísimo la atención. Creyendo que se trataba de un maniquí, se acercaron solo para descubrir una fosa. Rápidamente llamaron a las autoridades y un equipo de la Guardia Civil se hizo presente en el lugar, pero el proceso de recogida de los cuerpos fue bastante engorroso. El juez a cargo del levantamiento, José Miguel Bort, demoró varias horas en llegar al lugar y esto llevó a que no pudieran desenterrar los cadáveres hasta que él estuviera ahí. En una primera instancia, y teniendo en cuenta el tamaño del reloj que se veía en la superficie, el equipo de la Guardia Civil pensó que se trataba de un hombre. Sin embargo, al excavar, se encontraron con la sorpresa de que era una mujer, y al seguir excavando descubrieron que había otros 2 cuerpos femeninos también. Los 3 cuerpos estaban envueltos en una alfombra nueva y bastante grande. Estos cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin que se tocaran. 2 de ellos tenían las cabezas separadas del resto de sus cuerpos. Tanto los cuerpos como las vestimentas que tenían puestas estaban en avanzado estado de descomposición. De hecho, la ropa estaba tan deteriorada que apenas podían distinguirse los colores de las prendas. Al buscar alrededor de la fosa, las autoridades encontraron distintos objetos como un cartucho sin percutir de 9 milímetros, un videojuego, un guante y varios trozos de papel. Esto último sería clave para identificar a los primeros sospechosos. Con suma paciencia, los investigadores reconstruyeron con todos los trozos de papel un volante del Hospital La Fe en Valencia. En el folleto figuraba el nombre: Enrique Anglés Martins. Lo primero que hicieron fue consultar en esta institución de salud sobre este hombre. Ahí se supo que se había tratado en el lugar por sífilis. Inmediatamente los 3 cuerpos fueron trasladados al municipio de Llombay, donde se iban a practicar las autopsias. El rumor de que se trataba de las niñas de Alcácer ya había empezado a circular, pero las autoridades decidieron no confirmarlo hasta que se realizaran las necropsias. Recién a la medianoche de ese mismo día se trasladaron al Instituto Anatómico Forense de Valencia para que se hicieran los análisis forenses necesarios, mientras la Guardia Civil seguía el rastro que dictaba el volante. En la mañana del 28 de enero, un grupo de oficiales de la Guardia Civil se hizo presente en el domicilio de Enrique Anglés, en Catarroja. Allí el sospechoso vivía con su madre, Neusa Martins, además de su hermana, Kelly, y su novio. Tanto él como su hermana y su cuñado quedaron detenidos esa misma mañana a la espera de un interrogatorio mientras la Guardia Civil registraba la casa. A la vez que se llevaba a cabo el allanamiento, llegaron a la vivienda los otros 2 hijos de Neusa, Mauricio y Ricardo, junto a Miguel Ricard, un amigo de ellos. Al igual que el resto de la familia, Mauricio, Ricardo y su amigo fueron trasladados al cuartel Patraix, donde fueron interrogados. Algo importante es que Miguel Ricard fue de manera voluntaria hasta el cuartel y dio su declaración también por deseo propio. Aunque la verdad es que su interrogatorio fue el que menos proporcionó información, su historia estaba llena de contradicciones, e incluso cuando terminó de declarar, parecía sentir culpa por algo que no había hecho. A la Guardia Civil le dio la impresión de que Miguel, que además era el mejor amigo de Antonio, tenía algo que ver con los homicidios. Y si bien se centraron en interrogar a la familia, él no fue liberado. Gracias a estas entrevistas, los interrogadores pudieron determinar que el volante encontrado cerca de la fosa
no correspondía a Enrique, sino a su hermano mayor, Antonio, que había ido al hospital a tratarse suplantando la identidad de su hermano menor. Esta teoría se comprobó cuando, al preguntarle al médico que lo había atendido, al mostrarle las fotos de los hermanos, este reconoció a Antonio y no a Enrique, que ante esto quedó puesto en libertad. El sospechoso había pasado a ser su hermano mayor. Antonio parecía haberse esfumado. Su familia llevaba varios días sin verlo, lo que generó muchísimas sospechas. Cada vez más convencidos de que Antonio tenía algo que ver con todo esto, la Guardia Civil hizo pública su fotografía esperando la ayuda de la gente, y esta no demoró en llegar. Pero antes de recibir el primer indicio del paradero de Antonio, en la madrugada del 28 de enero, Miguel Ricart, el otro sospechoso que todavía seguía arrestado, volvió a ser interrogado y esta vez confesó su participación en los crímenes. Dijo que él y su mejor amigo, Antonio, al que antes había descrito como alguien agresivo y violento, habían secuestrado a las chicas usando un auto Seat Ronda azul y no uno blanco como habían dicho algunos testigos. Una vez que las chicas subieron al vehículo, las invitaron a tomar algo y ellas aceptaron. Ellas les habían dicho a dónde iban, pero no protestaron cuando pasaron delante de Color y siguieron con su camino. Según Miguel, hasta ese momento ni él ni su amigo habían tenido que ejercer ningún tipo de violencia sobre las chicas, quienes parecían estar contentas con su presencia. Luego de un rato de viaje, al llegar a un descampado en la zona de La Romana, Miguel declaró haber tenido relaciones con Desiree, mientras Antonio se llevaba a Miriam. Después de unos 20 minutos, él y Desiree escucharon 3 disparos. Anglés volvió y repitió el proceso con Desiree y Toñi ante la perplejidad de Miguel, que siguió las órdenes de su amigo y lo acompañó en el auto hasta una caseta en La Romana, de donde tomaron una alfombra y regresaron para envolver los 3 cuerpos y subirlos al maletero del auto para volver a la zona de la caseta, donde las enterraron. Horas después de esta declaración y ya con la confirmación de que Antonio Anglés era culpable del homicidio de las 3 chicas, la Guardia Civil recibió el viernes 29 de enero un primer aviso de avistamiento. Los dueños de una peluquería en Valencia se pusieron en contacto con la policía para hacerle saber que lo habían atendido. El hombre había acudido para cambiar su color de pelo, quitándose el color rubio que se había hecho antes. Mientras ese día, un grupo no menor de oficiales intentaba encontrar a Antonio, Miguel amplió la declaración que había hecho antes. En esta segunda confesión, el hombre aclaró varias de las inconsistencias que había tenido la primera vez. Por ejemplo, dio el horario en que los hechos ocurrieron. Según su versión, él y Antonio habían salido de la casa de los Anglés alrededor de las 8 del viernes 13 y se dirigieron a Picassent. Esta vez admitió que sí habían usado su auto, un Opel Corsa blanco, bastante pequeño, que coincidía con las declaraciones de la señora que había visto a las chicas subirse al mismo. Confesó que al pasar por la discoteca, una de las chicas sí protestó porque no se detenían. Para calmarlas, las engañaron diciendo que irían a buscar unas cosas en su casa antes de volver. Esta declaración volvió a ser modificada por Miguel, de 23 años, el 2 de marzo cuando declaró frente al juzgado de Alcira. Allí dio una versión más completa de los hechos, donde por primera vez admite que abusaron sexualmente de las chicas. Según lo que contó, el primero en abusar de ellas fue Antonio, que lo obligó a ayudarle sosteniendo las piernas de las víctimas, mientras su amigo las agredía. Cuando Antonio terminó, lo obligó a que abusara de Desiree. Cuando terminaron, dejaron a las chicas atadas, todavía con vida, y se dirigieron a comprar la cena en un bar de Catadau. Después de comer, volvieron para seguir abusando de ellas. Todo esto ocurrió, según Miguel, en la caseta de La Romana, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, Anglés hizo la fosa ya con el plan de acabar con la vida de las 3 chicas. Cuando estuvo satisfecho con el agujero, las guió hasta este lugar. Miguel no estaba seguro de cuál, pero golpeó a una y la tiró a la fosa. Cuando las otras 2 comenzaron a gritar, apuñaló a una y acabó con la otra de una forma que no dijo. Cuando las 3 estuvieron muertas, Antonio quitó el cuerpo del hoyo para poner primero la alfombra y posteriormente apilar los cuerpos allí. Hecho esto, comenzó a tapar el agujero con tierra mientras ordenaba a Miguel que arrancara matorrales y arbustos para poner por encima del pozo y esconder
que habían estado cavando en el lugar. Pero de esta declaración se arrepintió menos de un mes después, el 29 de marzo, cuando dijo desconocer completamente los hechos. En su lugar dijo que el día de la desaparición de las jóvenes había estado con su novia y los hermanos Anglés en un bar de comida china. Después de cenar, él y sus amigos se dirigieron a tomar unas copas por Valencia y Catarroja, quedándose a dormir en la casa de uno de sus amigos llamado Antón Partera Zafra, por lo que no había podido participar de los crímenes. Y si esto les parece extraño, no se preocupen, porque unos meses después, en septiembre de ese mismo año, Miguel volvió a cambiar su declaración. Admitió haber estado involucrado en los homicidios y además afirmó que otras 2 personas más habían participado. Mauricio Anglés, uno de los hermanos de Antonio, y un tal Nano, del que dijo desconocer su nombre completo. En la versión que dice el 3 de septiembre frente al mismo juzgado, afirmó que iban los 4 en su auto cuando recogieron a las chicas. Respecto a su participación, dijo que colaboró y ayudó a mover sus cuerpos desde la caseta hasta la fosa que él y los hermanos Anglés habían cavado. Sin embargo, negó tener participación en sus muertes, aunque sí dijo haber presenciado cómo asesinaban a una de ellas. En esta nueva versión, además de involucrar a 2 personas nuevas, dio también nueva información. Dijo que la madre de los Anglés, Neusa Martins, conocía los hechos y había ayudado a huir a su hijo mayor, entregándole 2 millones de pesetas para que se fugara a Brasil. Pero esta ni siquiera fue la última declaración. Ya vamos, ¿qué? ¿5? ¿6? El 30 de septiembre declaró por lo que sería la 6ª vez, ratificando su último testimonio y aclarando ciertos puntos. Confirmó que los hechos habían sucedido en la caseta de la Romana. Dijo que él se había quedado en el auto mientras los otros 3 agredían sexualmente a las chicas durante aproximadamente 1 hora antes de escuchar 3 disparos, lo que habría sucedido al aire cerca de donde posteriormente cavaron la fosa. Probablemente a este punto ustedes estén tan confundidos como la policía en su momento, que tuvo que tomarse el trabajo de recrear los hechos varias veces sin saber con certeza si realmente las cosas habían sucedido como lo decía Miguel. Cambió tanto de versión, pero tanto, y cambió tanto los detalles, que ya era imposible saber si algo de lo que había dicho era verdad, si siquiera una pequeña partecita de lo que decía era verdad. Pese a esto, llegaron a hacer lo que creían era la reconstrucción más fiel de los hechos, apoyados no solo en las declaraciones de Miguel, sino también en los resultados de las varias autopsias. La primera, que se había hecho el 28 de enero, ni bien hallados los cuerpos, estuvo a cargo de 6 médicos forenses liderados por Fernando Verdú Pascual. Una segunda autopsia se hizo a pedido de los familiares de las víctimas y fue realizada por el perito Luis Frontela. En esta segunda necropsia se hizo un estudio de ADN de 15 cabellos que se habían encontrado en los cuerpos de las chicas. Al analizarlos se concluyó que no le pertenecían ni a ellas, ni a Anglés, ni a Miguel. De hecho, se llegó a la conclusión de que podían pertenecerle a entre 5 y 7 personas distintas, lo que avaló la teoría de que habían participado más personas en el crimen, personas que no estaban entre los sospechosos. Además, en estas autopsias se hizo un análisis de las larvas que se habían encontrado en los cuerpos, aunque Frontela solo lo pudo hacer a través de fotos y videos tomados durante la primera autopsia. El perito llegó a la conclusión de que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres, por lo que sugirió que las víctimas habían sido enterradas en 2 lugares distintos. Con toda esta información, la Guardia Civil llegó a reconstruir de la siguiente forma los hechos. El viernes 13 de noviembre de 1992, Antonio Anglés y Miguel Ricart estaban paseando por la carretera de Picassent en el auto Opel Corsa blanco del segundo, cuando notaron al grupo de 3 chicas haciendo autostop. Al verlas, Antonio le dio la orden a Miguel de que detuviera el auto y les preguntó si se dirigían a Color, ofreciéndose a llevarlas. Tony, Desiree y Miriam aceptaron y subieron al vehículo. Cuando pasaron su destino, nerviosas, las 3 amigas comenzaron a gritar, lo que provocó que Antonio sacara su pistola, Star de 9 milímetros, y las golpeara con la culata de la misma. Posteriormente, las ató.
Bajo orden de su amigo, Miguel condujo su auto hasta Catadau, una zona que Anglés utilizaba siempre para esconderse de la Guardia Civil cuando lo buscaban. Gracias a eso había descubierto la famosa caseta derruida en la Roma, a la que Miguel había hecho referencia en su declaración. Dentro de ese lugar abusaron de Desiree y Miriam antes de volver a atarlas, para volver al pueblo a conseguir la cena. Después de comer, abusaron de Antonia. Al terminar todavía en la noche, cavaron la fosa y obligaron a las chicas a caminar hasta allí, donde les dispararon en la cabeza y escondieron sus cuerpos antes de enterrarlas. Por último, recogieron los casquillos y limpiaron el coche antes de irse. Con esta versión de los hechos fue que llevaron a cabo el juicio. El juicio contra Miguel Ricart empezó el 12 de mayo de 1997 y constó de 49 sesiones que se celebraron hasta el 30 de julio de ese año. Como era de esperarse, se trató de un juicio sumamente mediático, seguido por la prensa tanto nacional como internacional. Durante 1994 y 1996, el juicio había sido retrasado en 3 ocasiones debido a la aparición de nuevas pistas potenciales que obligaron a reabrir el caso. El viernes 9 de mayo de 1997, a unos días del inicio del juicio, el perito Luis Frontela entregó un nuevo informe en el que se documentaban posibles manchas de sangre, semen y otros fluidos orgánicos que se habían encontrado en la alfombra en la que se envolvió los cuerpos de las 3 chicas. Estos nuevos hallazgos habían sido encontrados gracias a una técnica nueva utilizada por el perito, quien recientemente había conseguido el equipamiento necesario para realizarlas. Este nuevo informe no fue aceptado y pese a la exigencia de la suspensión del juicio para que se analizaran las nuevas evidencias, esto no sucedió y dividió a las familias de las víctimas, siendo que los abogados de las familias de Miriam y Tony estaban indignados con que el juicio siguiera celebrándose días después de que aparecieran pruebas nuevas tan importantes, y la familia de Desiree estando de acuerdo con que el juicio comenzara de una vez. Una manifestación de 1.500 personas en Alcácer demostró su apoyo con las familias de Antonia y Miriam, exigiendo el aplazamiento del juicio, pero esto tampoco modificó la fecha pactada. El juicio inició el 12 de mayo sin que se considerara el informe del perito como evidencia. El proceso empezó con los interrogatorios al acusado, primero siendo cuestionado por el fiscal y posteriormente por los abogados de las familias. En las audiencias de las semanas siguientes se llamó a declarar a los distintos testigos, entre los que estuvo la madre de Antonio Anglés, sus hermanos, la exnovia de Miguel Ricart, su compañero de celda y también la pareja que había llevado a las chicas desde Alcácer a Picassent. Las audiencias de declaración acabaron el 30 de mayo y desde entonces, el 16 de junio, se inició con la exposición de informes psicológicos y forenses. Durante esas audiencias, Luis Frontela argumentó que la primera autopsia había presentado varias irregularidades por parte de los forenses. Directamente los acusó de haber provocado la pérdida de evidencia que podría haber sido clave en la identificación de los homicidas. A la vez, los forenses valencianos se opusieron a las conclusiones a las cuales había llegado el perito Frontela en la segunda autopsia. Dijeron que el estudio de las larvas no era fiable. Además, explicaron que no había evidencia suficiente para afirmar que las chicas habían sido enterradas en lugares diferentes. Según ellos, a los cadáveres le faltaban signos claves que suelen quedar en una situación así. Tras varios meses de deliberación, el 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricart a una pena de 170 años de prisión por 3 cargos de homicidio, 3 cargos de secuestro y 4 delitos continuados de violación. En su fallo, la audiencia llegó a la conclusión de que Antonio Anglés había sido el culpable principal del triple homicidio, pero seguían sin saber dónde estaba. Sorprendentemente, Miguel estuvo solo 21 años en prisión. El 29 de noviembre del 2013 recuperó la libertad gracias a un cambio en las leyes penales de España. Si a ustedes les quedan dudas, no se preocupen, no son los únicos. Este caso está lleno de incógnitas que, lejos de ser resueltas, se han incrementado todavía más en los últimos 30 años en los que ha salido a la luz más información.
En 2017, por ejemplo, el profesor Francisco Echeverría encontró en la zona donde se habían hallado los cadáveres una pieza dental en muy mal estado, de la cual no se pudo extraer información genética, pero que mucha gente pensó que podía ser de alguna de las chicas. 2 años después, en junio del 2019, una pareja que hacía senderismo en esa misma zona halló unos cuantos huesos humanos que correspondían a las víctimas. En octubre del 2021, la jueza instructora del caso ordenó que se analizaran 50 cabellos encontrados en los cuerpos de las 3 jóvenes y un colchón que habían hallado en la caseta de la Romana. Estos elementos no habían sido analizados al momento del crimen porque no existían los avances necesarios para hacerlo. En junio del 2022, ese mismo juzgado ordenó realizar nuevos análisis de ADN en la ropa interior de las chicas y otros restos encontrados en la escena del crimen, incluida la alfombra. Algo importante a aclarar es que el caso nunca se cerró como tal. Las autoridades continúan buscando a Antonio Anglés, pero el caso va a prescribir en el 2029, por lo que la Unidad de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional espera más que nunca ser capaz de encontrarlo antes de esa fecha para que pueda afrontar un juicio sobre sus crímenes. El caso sigue estando muy presente en la sociedad española y es por eso que cada tanto surge un nuevo documental o libro que busca dar respuestas a todas las incógnitas de este caso. La realidad es que el caso tiene tantas dudas y tantos cabos sueltos que muchos españoles dudan muchísimo de la versión oficial. Hay rumores, documentales en los cuales se habla muchísimo acerca de las mentiras del caso o lo que sería la falta de verdades en realidad. Hay más dudas que certezas en todo esto. Entonces, alrededor de todos estos años se ha hablado muchísimo de todas estas falencias. En principio, es difícil estar de acuerdo con esto si la investigación estuvo mal hecha desde el día 1 en que encontraron los cuerpos. Fernando García, el padre de Miriam, fue un protagonista muy visible en la búsqueda de las niñas de Alcácer. Él se convenció de que el crimen no era tan simple como 2 hombres queriendo violarlas. Por cómo, cuándo y dónde se las encontró, llegó a la conclusión de que había gente de poder detrás del caso, de que alguien tenía los medios para ocultar lo que realmente había pasado. También hay que entender todo en un contexto más completo, sabiendo que el caso fue utilizado por los medios y exprimido a más no poder, que obviamente no me voy a hacer la santa, que estamos acá hablando de ellos, pero creo que este es de uno de los pocos casos en los que de repente se metieron tantas cámaras a las casas de las familias cuando apenas estaban recibiendo la noticia de los hallazgos en vivo y en directo. Fue una historia demasiado mediática. Cada segundo de sufrimiento de esas familias fue televisado. Por supuesto que esto también implica que no los dejaran hacer el luto como corresponde. Cuando se supo esto de que las jóvenes habían muerto, llevaron a las familias de programa a programa. Y por supuesto que eso implica que había muchísimo interés en saber sobre lo que estaba pasando. Entonces, la investigación pobre del caso en conjunto con lo llamativo de esta historia y la cantidad de gente que esperaba una resolución hizo que fuese muchísimo más fácil dar a conocer las teorías que se salían de la versión oficial. Fernando nunca estuvo satisfecho con lo que la justicia dictaba y aprovechó todo el interés para dar a conocer lo que pensaba. En un principio recibió todo el apoyo de las personas que querían justicia, pero con los años el público se fue cansando y a día de hoy hay quienes lo consideran pesado o que terminó exagerando en su búsqueda por la verdad. Sin embargo, hay otros que realmente piensan que hay una conspiración, que acá ocurrió algo que no vamos a poder entender nunca porque hay muchos cómplices con plata y conexiones que se encargaron de ocultarlo y crear otra historia. Seamos sinceros, la cantidad de contradicciones incógnitas no es normal. Yendo al grano, hay elementos que hacen dudar de que estos 2 individuos sean los culpables del caso. Empezando por los tiempos en los cuales se manejaron para cometer el delito y ocultar los cuerpos. Empecemos por el auto, ese auto chiquito en el que supuestamente se llevaron a las chicas. Este tuvo que viajar 1 hora para llegar a donde las dejaron enterradas, que usualmente por una ruta más o menos decente no tendría problemas. El inconveniente empieza cuando ese autito tiene que ir por el camino de tierra
que es entre ripio y barro, difícil incluso para una 4x4. Les voy a ser sincera, en vacaciones hace unos años hice un camino de 4x4 con un app de Volkswagen. Tampoco es que sea imposible, pero sí que vuelve muchísimo más lento el trayecto y mucho más difícil para el vehículo, el cual debería haber quedado con algún rastro de aquel camino. Agreguemos que si todo esto empezó alrededor de las 8 de la noche, se vuelve todavía más difícil ir a un lugar así con tan poca luz. Pero de nuevo, imposible no es, no serían ni los primeros ni los últimos asesinos en hacer estas cosas de noche y en lugares remotos. Igualmente asumamos que todo esto es posible. ¿Qué pasa entonces con la huida de Anglès? ¿Cómo puede alguien desaparecer absolutamente tan rápido? Desde que se conoció el paradero de los cuerpos, también se supo de la existencia de dos sospechosos. Personalmente considero que fue un error abismal correr a la televisión mientras entrevistaban a las familias para decir que ya tenían a alguien en la mira. Mientras que este es un dato que puede llegar a alivianar el terrible dolor de las familias, también es una advertencia para los culpables. Si es verdad que Anglès seguía vivo, entonces ya estaría alerta y con un plan listo para escapar. A pesar de eso, se supone que lo fueron a buscar y ahí huyó, cruzando España extremadamente rápido. Y nadie fue nunca capaz de atraparlo. El que apenas tuvieran pistas de su paradero hizo dudar incluso de los testigos que lo vieron. Vamos a decir la verdad también respecto al volante de seguridad social al nombre de Enrique Anglès. Estuvo 2 meses y medio ahí, un papel. Es decir, había varias cosas tiradas en el lugar. No es que solamente estaba este volante, pero de todas formas permanecieron todos estos objetos ahí todo ese tiempo. Y obviamente es posible que permaneciera ahí atrapado entre la maleza, pero justo se va a dejar un papel donde se puede identificar a una persona. ¿Y por qué lo llevaría siquiera a la escena? Quizá Anglès era muy tonto y pensó que sería buena idea para inculpar a su hermano, pero creo que nadie podría pensar que es un excelente plan llevar a la policía hacia un familiar. La realidad es que sepamos, no hay pruebas o indicios forenses que relacionen a Anglès con el crimen. ¿No quiere volver a su país? Si no hay pruebas, ¿por qué no sale de su escondite? De todo esto justamente parte la teoría de que Anglès ya está muerto, de que siempre estuvo muerto, de que no es que huyó o que por ahí huyó y lo atraparon rápido, pero nadie lo quiere decir. Son preguntas que nacen, por supuesto, de la cantidad de tiempo que ya pasó desde que no lo encuentran. ¿Y los rastros de sangre? La caseta en La Romana, donde supuestamente mataron a las chicas, no tenía rastros de sangre, fluidos o signos de pelea. Claramente podrían haberlo limpiado, pero la verdad es que no parecen personas que planearan todo con tanta precisión, ni tienen experiencia matando, a menos que a los detectives se les escaparan varios detalles. Todavía nos falta saber qué pasó con los nuevos exámenes de ADN que se mandaron a hacer, además de que en los cuerpos se hallaron vellos púbicos de otras personas, de lo cual se determinó que serían de 5 o 7 individuos distintos. Tal vez con tecnología más reciente se puedan hacer mejores descubrimientos. Durante la segunda autopsia, por ejemplo, se encontró en la columna de Desiree incrustada una cruz de Caravaca, que es esto de acá. Lo que no sería raro teniendo en cuenta que los cuerpos estaban muy descompuestos para entonces. Algunas cosas podrían haberse mezclado, ¿no? Pero esa cruz no le pertenecía a ninguna de ellas. Entonces la pregunta no es tal cual cómo llegó la cruz al esqueleto, sino más bien de dónde salió. Y si hablamos de una autopsia mal hecha, como lo fue la primera, en la cual de alguna forma no se encontró esa cruz, también podemos hablar de cómo antes de tomar la foto de los objetos encontrados en la fosa, los movieron para juntarlos, obviamente tocándolos e interrumpiendo la escena. Parece además que los rollos fotográficos estaban bastante caros porque solo hicieron una foto a los cuerpos dentro de la fosa, la cual yo podría fácilmente poner en YouTube porque no se nota nada, es decir, apenas sirve como anécdota esa foto. Y después, el resto de fotos parece que estuvieron ahorrando durante todo el caso porque hay poquísimas. Al recoger los cuerpos, esto se hizo tan mal
que es posible que se perdiera mucha evidencia incriminatoria en el proceso. Y antes de comenzar con los análisis, alguien fue y lavó los cuerpos. No sé si se dimensiona lo terrible que es esto, porque si de entrada levantaron mal los cuerpos, imagínense lo que se perdió en evidencia lavándolas. Con esto supongo que se pueden imaginar todo lo que hicieron, entre no sacar fotos, no hacer los croquis, no examinar bien los cuerpos. Bueno, son un sinfín de cosas. Pero la incompetencia no provino solamente de los forenses, sino también de los detectives y toda la policía implicada en el caso. Las declaraciones y reconstrucción de los hechos se llevaron a cabo muy mal. El caso es tan inconsistente que ciertos individuos se vieron obligados a hacer recopilaciones de todos los documentos que se encuentran sobre este crimen, como lo hicieron por ejemplo en este blog que es El Crimen de Alcácer, que tiene mucha información útil por si quieren ir a verlo. Y por otro lado también tenemos a personas como Juan Ignacio Blanco, el periodista que ayudó a Fernando García durante toda la investigación. Él dijo tener esta cinta en la cual salían ellas siendo lastimadas, pero no dio un montón de detalles. Lo único que está claro es que Blanco afirmaba que esta era una película snuff, que ese había sido todo el objetivo del crimen, hacer una película en donde las mataban. Blanco dijo haber entregado la cinta a la policía y distintos medios le pidieron múltiples veces ver esa cinta, a lo que él nunca cumplió. Muchos dudan de que sea real, pero él hablaba convencido de que existía esa película. Hay cosas dentro de esta teoría de que gente de poder las mató que me parecen conspiranoia. Y como suele pasar, también me parece que hay muchos datos que no podemos comprobar al 100%, que se tomaron por los conspiranoicos como verdades absolutas, que solo alimentan la mala investigación que se hizo desde un principio. Me parece que en realidad no necesitamos de ninguna información descabellada para entender que definitivamente algo más pasó. O bien hay otro implicado del que nunca más se habló, o Anglés siempre estuvo muerto, o sí, puede ser que gente que tuviera conexiones fuera la culpable de todo esto. Acá mismo, en mi país, hay casos así, pero incluso cuando se trata de gente con poder, sale a la luz algún que otro nombre. Hay quienes prefieren no creer en ninguna teoría y dicen que Anglés ya era un criminal, que él ya había tenido comportamientos violentos y que realmente no hay que excusarlo tanto, que seguramente fue él y que se fugó a la perfección o que ya está muerto. En España se habla mucho de que Anglés y Ricard, o por lo menos Anglés, es un cabeza de turco. El equivalente acá sería un perejil, alguien a quien pusieron para que tomara la responsabilidad de los hechos para eximir a los verdaderos culpables. En el 2022 se detuvo a Ricard luego de encontrarlo en un departamento con múltiples drogas. Más tarde se lo liberó. Digamos que no se ha estado involucrando en crímenes violentos él mismo después de esto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si bien la versión oficial puede ser verdad, en el sentido de que estas dos personas pueden haber sido culpables, le faltan muchísimas cosas. Pero después la teoría de que no fueron ellos, o que gente con mucha plata y muchas conexiones, mucho poder, los hicieron participar de lo que sea que haya pasado, también tiene muchos huecos. Hay muchas cosas que no sabemos, en gran parte porque no se investigó como se debería. Y justamente por eso quizá nunca sepamos realmente lo que pasó. Antes de terminar de hablar de este tema, tengo que mencionar que hay un caso conocido como Bar España, del cual se ha hablado muchísimo. Dicen que tiene conexión con el caso Alcácer, pero el tema es tan largo que sería para otro video. Así que díganme si lo quieren ver en el canal, que lo hacemos. Bueno, al final de todo no sé si estoy conforme con este video, no sé si me va a gustar cómo salga, veremos una vez que esté renderizado y lo puedan ver ustedes. Lo intenté lo mejor que pude. La realidad es que siempre se me va a escapar algún detalle entre acá y allá, seguramente. Pero también tienen que tener en cuenta que hay muchas cosas que en estos casos son rumores. A lo que me refiero es, si bien hay testimonios, hay pericias y todo lo demás, siempre surgen cosas que personas dijeron, que otras personas creyeron y que se difundieron como verdades. Esto pasa en todos los casos, por lo tanto, está difícil
por diferenciar bien a qué creerle. Porque si bien tenemos, por ejemplo, las necropsias, hay gente que no cree que estén bien hechas, entonces también está eso. La conclusión es que no hay conclusión. Sería que ustedes me dejen en los comentarios lo que opinan, lo que piensan acerca de todo esto, en qué creen y en qué no creen. Y bueno, seguir viendo a ver si de alguna u otra forma se resuelve. Así que hasta acá llegamos con este video. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.